¿Con qué empezamos? Lo primero es entender que la empresa es un sistema, ¿sí? Y eso es un primer entendimiento con, con el equipo, con el trabajo. O sea, que es un sistema abierto, ¿sí? Y eso pues es bien un concepto de la física, que es un sistema abierto, que tiene entradas y salidas, Ya. que se relacionan, que lo hacen relacionarse con su entorno. Todos los seres vivos somos sistemas abiertos, ¿sí? Entradas y salidas y nos relacionamos con el entorno. Entonces, asimismo, una empresa es eso, entradas y salidas, tiene un flujo y el cliente Ay, también. mira que me tienen loco acá. Ya. Y el cliente también es igual, entradas y salidas y tal, ¿sí? Y así, y si yo entiendo que somos un sistema, pues ya empiezo a tomar otras decisiones. Pues esto es lo primero que empezamos a ver y a dibujar el sistema de la empresa. ¿Cuál es Ok. esa entrada? ¿Cuál es la salida con el equipo? Porque a veces uno cree, digamos que sobre todo para el que crea la empresa, eso es obvio, ¿sí? Para el que creó la empresa, la entrada, la salida, todo el flujo, eso es obvio, pero para los demás no, ¿sí? Entonces eso es parte de la dificultad del que crea la empresa de tratar de sumar o de que la gente como que se alinee y de pronto por eso uno dice, pero ¿por qué no hacen lo que yo hago? No, porque normalmente el que tiene todo el todo en la cabeza es el que creó la empresa. Y pues el otro es, entre esa entrada y la salida, pues está el tema del eslabón más débil, porque todas las empresas tienen mil cosas por mejorar, todas, pero esa no es la Total. pregunta. La pregunta es, ¿cuál de esas mil cosas que tengo que mejorar, si mejoro, me genera el mayor impacto? ¿Sí? Pues ese es, porque todas tienen mil cosas por mejorar, entonces yo podría distraerme, que es lo que pasa normalmente, en mejorar cositas en los eslabones que no son los más débiles, y sí estoy, digamos, mejorando, pero en la realidad eso no tiene impacto en la utilidad de la organización. Claro. Entonces Así es. gasto una cantidad de energía y dinero ahí y un poco frustrante porque dije, pucha, todo eso que hice allá y no funcionó para nada, todo eso que hice para invertir en ese software y no me funcionó. O sea, hay miles de historias. El proceso es este, identificar la restricción, decidir cómo explotarlo, subordinar toda la decisión anterior, elevar la restricción y volver al paso uno. Y esto es un proceso un ciclo de mejora continua. Ok. Pero cada vez que yo hago el ciclo, estoy un nivel más arriba. ¿Sí? Entonces es una espiral ascendente, pero pues me pone un nivel más arriba. Entonces cada vez que lo hago, mejoro significativamente. ¿Sí? Ese es el camino. Ok. Y cuál es la idea de hacer ese ciclo varias veces? Construir la máquina o el reloj. ¿Y qué es esa máquina o el reloj? Pues primero, el centro de la máquina son creencias, son supuestos, son políticas que yo pongo. ¿Sí? Y de ahí se derivan los indicadores estratégicos, las estrategias y tácticas, de ahí salen indicadores de desempeño y eso me da unos resultados. Todo esto, indicadores de desempeño y procesos y al final unos resultados, ¿no? Todo esto es la máquina. Entonces, el gran trabajo está en la mitad, en las creencias, supuestos y políticas, porque eso es lo que ha creado la máquina que está hoy. Entonces, Ok. ahí viene una vaina que pareciera un piropo, pero a la vez es un piropo y no, ¿sí? Porque los resultados que tiene hoy la empresa son gracias a Juli, ¿m? Mm, Pero también es gracias a Juli que no está más allá de la empresa. ¿Sí? Entonces, también. claro, entonces es un tema, y esa es, es por eso es la restricción. La restricción es aquella que me da lo que tengo hoy, pero también me impide tener más, ¿sí? O lograr más. Y entonces por eso lo que uno debe desafiar y es donde está el gran trabajo o la gran dificultad para lograr una mejora significativa es que yo tengo que cambiar creencias que considero muy válidas y por eso es tan difícil, porque lo Ok. que hay que cambiar no es lo que yo no considero válido, sino al contrario, lo que yo estoy considerando muy válido y eso lo tengo que cambiar porque eso es lo que me está impidiendo crecer más, crecer más y tranquilamente, porque al final son las dos cosas, no solo, no es, si yo pongo en riesgo mi armonía por el crecimiento, pues eso no es sostenible tampoco. ¿No? Así es. Me pasa la factura a la Que salud. el negocio vaya creciendo, pero que esté tranquilo. Claro, el crecimiento tranquilo es lo que uno debe buscar porque Sí. digamos, formas de crecer y morirse uno de un infarto hay miles. Total. Entonces, entonces, pues no es la idea, ¿no? Entonces, pero ahí está el gran reto y por eso un poco yo lo que les digo a los gerentes es, la disposición aquí principal es que tiene que estar dispuesto a incomodarse, porque aquí van a haber muchas preguntas incómodas.
Ok, y muchas cosas que me hacen incomodar, porque además usted es el que tiene, cuando yo le empiezo a hacer preguntas de su qué hacer, usted dice, pero yo llevo aquí 10 años y usted esto nunca ha hecho una bodega. Yo digo, sí, nunca he hecho una bodega, güey. Sí, eso sí. O empiezan a surgir cosas como es que esta empresa es diferente a las demás, sí, eso, ese tema, y sí es cierto y no, ¿sí? Porque al final todas las empresas son entradas y salidas con un flujo, todas, tal pero cual. lo que la hace diferente es que el que la crea tiene unas creencias, entonces tiene en su cabeza unas cosas que le han permitido lograr, le han permitido eso que ha logrado hoy, pero también le impiden, ¿no?, estar más allá.